Por fin. Listo, muchachos. Ya todos me escribieron apellido y nombre mientras se conectaban todos. Buenos días, profe. Buenos días. Escribimos eso por el chat. Claro. ¿Qué nombre y grado? Listo. Mientras se van conectando los demás, vamos haciendo 20. Mariana. ¿Verificación en la mano o qué? Ley, por favor, apaguen el micrófono, por favor. No, es que le estoy preguntando, profe, que si la guía de verificación en la mano o no. No. Ay, 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 ay. 18. $29. Listo. Muchachos, bueno, denme un favor y contar cuántos datos hay ahí. 30 datos. Yo cuento 31. Listo, no. Vamos a hacer el conteo. Hay 30. 30 datos. 30. Filas. Bueno, ¿en qué consiste lo que vamos a hacer hoy? Lo que vamos a trabajar hoy es, nosotros tenemos datos al azar, ¿no? En este caso datos al azar porque lo escribí como me iban cayendo en el pensamiento. Pero la idea es coger estos datos y volver los datos agrupados, que es el que podría tener un poquito de dificultad. ¿Para qué? Para poderlos tabular. Entonces, en la cuestión de tabulación, pues, dependiendo del libro que usted lea, hay unas recomendaciones de cómo es hacerse, ¿sí? Entonces, yo mínimo le voy a enseñar dos formas de tabular los datos, de agruparlos. Y usted ya mirará qué método utiliza para cuando yo coloque los ejercicios. Lo que vamos a hacer hoy, muchachos, se lo recomiendo, anótenlo porque el día de mañana vamos a trabajar con estos mismos ejercicios, ¿sí? Con estos mismos datos. Entonces, digamos acá, anotamos bien que es un 27. Listo. Entonces, tengo 30 datos. Contigo que me está escribiendo. Suerte, es que le digo. Listo.
Entonces, la clase de hoy es tabular datos agrupados, ¿sí? Se va a hacer la clase, por favor tome los apuntes, anótelos, son 30 datos con los que vamos a trabajar esta clase. Mientras tanto, los demás me van colocando apellidos y nombres. Apellidos o nombre y al grado que pertenece. ¿Esto falta alguien por anotar los datos? Yo. Listo, continuamos entonces. Lo que vamos a hacer es, para acá poder calcular, este es el primer método. Acá lo colocamos acá. El primer método. Listo. Entonces, para poder calcular el recorrido real o rango, ¿por qué coloco real? Porque es que más adelante va a haber una pequeña ecuación donde usted va a tener los dos recorridos. Entonces, como que va a ser una parte para que ustedes sepan diferenciar a cuál recorrido hago referencia. Entonces, para poder calcular este recorrido real, los datos que yo tomo son el dato mayor menos el dato menor. De las... 29 menos 10, ¿no, profe? ¿Cómo? 29 menos 10. Eso le voy a decir. De los datos que yo tengo acá, tengo que identificar cuál es el dato mayor. Entonces, hasta el momento, pues aquí me aparece un 27, en la segunda fila, segunda fila también aparece un 27 y en la tercera me parece que el dato mayor es 29. Listo. Menos el dato menor. Por aquí tengo, ¿cuál? 8. El 8. 8. 8. Ah, 8, sí. O sea que el recorrido de cuánto es ahí. 21. 21. De 21. Ok. Listo. Después necesito calcular el número de intervalos. Para calcular el número de intervalos me dicen que voy a utilizar la raíz cuadrada de la población. En este caso, ¿la población de cuánto es? 30. 30. De 30. O sea que la raíz cuadrada de 30, Profe, ¿por qué 30? porque la Son población, 30. Ah, ya. entonces por eso coloquen ahí, que es la raíz cuadrada de la población.
sea, ¿cuánto me da? 5, 7.5. Ah, 5.4. 5.4, sí. 5.4. Pero, ¿qué es lo que significa el número de intervalos? El número de intervalos son las casillitas que yo voy a llenar, ¿sí? O sea, el momento de hacer la tabla es la cantidad de tablitas o de casillas que yo coloco. Pero si me están diciendo, mira que el número de intervalos me dio 5,47. Creo yo que tienen que ser números enteros. Y ahí me está dando un número decimal. Entonces, recomendaciones que ustedes pueden coger 5,47 y aproximarlo al número que está cercano, ¿sí? Hay unos autores que dicen que siempre es preferible que el número de casillas sean impares para poder tabular de una forma mejor, ¿sí? Otros dicen que lo más importante es que ese número sea un número entero y que siempre utilicemos el mayor. Ya es decisión de ustedes cómo lo quieren manejar. Yo antes les digo eso y ustedes toman la decisión. Yo, ¿cómo lo quiero hacer? Yo quiero tomar el número mayor, entero. O sea que el número de intervalos aproximadamente va a ser 6. ¿Sí? ¿Entendieron esa parte? Si les da un número decimal, ustedes lo pueden aproximar al siguiente Le número aproximamos al mayor, ¿sí, profe? que ustedes quieren. Porque, por lo digo, hay unos libros, inclusive hay unos de los que hacen videos de matemáticas que dicen que es mejor tomar los números impares para poder construir la tabla mejor. Pero para mí eso no tiene tanta relevancia. Solamente le digo, solamente sí, y en algo sí tienen razón, y es que ese número tiene que ser un número entero. No puede ser un número decimal ni fraccionario. Entonces, yo prefiero acercarme al número mayor que es 6. ¿Sí? Listo. Entonces, ya tengo los números de intervalos que yo voy a agrupar todos estos datos, todos los datos de los 30 datos. ¿Sí? Los voy a agrupar en 6 casillitas. Después de esto, me piden que la amplitud. La amplitud. La amplitud, ¿qué es? Viene siendo el recorrido estimado sobre el número de intervalos. Pero hasta el momento yo no sé quién es el recorrido estimado. Ni sé a quién hace referencia a eso, si yo tengo un recorrido real. ¿Sí? Entonces me dicen que yo debo tomar, ojo a esto que de pronto puede ser un poquito enredado, que para el recorrido estimado, yo debo tomar el primer múltiplo, del número de intervalos. ¿Sí? El primer múltiplo del número de intervalos, o sea, sobre 6. 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18 y 6 por 4, 24. Me están diciendo que yo debo tomar ese recorrido estimado que sea el primer múltiplo del número de intervalo con unas condiciones, que sea igual. Profe, es que Daniel Pavón está en sala de espera. Ya. Gracias. Listo. Que ese intervalo sea igual al recorrido real, ¿sí? O sea, 21. En este caso yo no tengo ningún múltiplo que sea igual a 21. O sea, no me sirve. Me sirve otra segunda condición, que sea mayor. El primer múltiplo que sea mayor del recorrido real. En este caso, ¿quién es? 24. 24. Listo. Entonces yo tomo el primer múltiplo que sea igual o mayor. En este caso, pues igual o medio, entonces tomo el primer múltiplo que sea mayor del recorrido real. ¿Sí? ¿De quién? Del recorrido real. Entonces lo que yo hago acá ahora sí es
24 dividido entre ¿cuánto? Entre 6. Es el número de intervalos, bien, Clay. ¿Y esto es igual a cuánto? A 4. ¿Qué 4. quiere decir? Bien, ¿qué quiere decir la amplitud? Va a significar el grosor que va a tener cada uno de los intervalos, o sea, cada una de las casillas. ¿Sí? Ahí ya estoy definiendo el número de intervalos y la amplitud. Pero me falta algo. Por este método me falta algo. Y es definir cuál es el extremo inferior de donde yo voy a empezar. ¿Sí? Es el extremo inferior donde yo voy a empezar. Algunos autores dicen que el extremo inferior pues parta más bien del dato más pequeño, ¿sí? Pero con esto lo vamos a utilizar que es el dato menor ¿Qué menos, es 8? menos el recorrido estimado menos el recorrido real sobre 2. ¿Quién es el dato menor? 8. 8. 8. ¿Sí? ¿Quién es el recorrido estimado? 29. No. 24. 24. 4. ¿Y quién es el recorrido real? 21. 21. Dividido en 2. Esto es igual a 8 menos. ¿Menos cuánto? 21 menos 24 menos 20. ¿Cuánto? 3. 3. 3 medios. Ahora 8 menos 3 medios. ¿11? No. ¿Qué? No, creo mal. No. 6.5. 6,5. 6 3,4. o 13 medios. 13 medios de fraccionario o número decimal 6,5. Entonces, lo que me están significando acá es que yo voy a partir desde 6,5, ¿sí? ¿Con una amplitud de cuánto? Me dice que la amplitud es de 4, ¿sí? O sea, más 4, esto me daría 10,5. Ahí ya construí mi primer intervalo. Que después vienen algunas significaciones, que en cada intervalo debe ir a este costado, al costado izquierdo. También lo dicen si usted quiere tomarlo abierto o cerrado, donde yo siempre he visto y como lo aprendí es que en el costado izquierdo va cerrado y al costado derecho va abierto. Listo. Que para mi segundo intervalo, ¿de cuánto es? De 10,5 y le sumo otros 4. ¿Cuánto es? 14,5. Para el otro intervalo, 14,5. 14,5. A 18,5. 18,5. Listo. Construyan ustedes el resto de la tabla. Profe, hay 18,5. ¿Yo con cuál lo opero? ¿Cómo así, parcero? Va O sumando sea, con se hizo, 4. A se cada hizo uno. 6,5 más 10,5. Le dio 14,5, ¿cierto? Sí. Vaya sumando, 14,5. Señor. vaya sumando de 4 en 4 porque esa es la amplitud de cada intervalo. Hasta llegar hasta el último intervalo. ¿Que cuál es? Es el de el sexta casilla. ¿Por qué sexta casilla? Porque cuando nosotros hicimos los cálculos acá en esta parte, venga, baja. Mira, ¿el número de intervalos cuál era? Eran 6. ¿Sí o no? Sí. Le hicimos de esa forma. Entonces aquí sería 18,5 hasta 22,5
22,5 hasta 26,5 y 26,5 hasta 30,5. Listo. Lo único que agrego acá es cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto. Profe, ¿cómo haría uno por decirlo así? María, no, la verdad no la entendí. Pues uno, ¿cómo sabe cuándo el intervalo lo va cerrado? Ah, no, por eso le digo, eso ya es decisión suya, pero la verdad, como yo lo aprendí y a varias personas como yo se lo he visto, otros profesores, siempre es recomendable mejor tomar ese es el intervalo que yo tengo acá donde estoy señalando con el puntero, ¿sí o no? En ese intervalo siempre es mejor tomar que el costado izquierdo sea cerrado, o sea, que ese dato se tome, y el costado derecho sea abierto, que ese dato no se tome. Entonces, desde ahí yo comienzo a construir que todos mis costados izquierdos de cada intervalo sean cerrados para tomar dentro de ese intervalo ese dato, ¿sí? Aunque otros también dicen que pueden ser de derecha a izquierda, que puede ser cerrado y abierto, pero yo creo que eso generaría un poquito de complique si existiera un dato, digamos, 6,5. Si existiera el dato 6,5 y esto fuera aquí abierto y aquí cerrado, ¿qué quiere decir? Que ese dato no lo van a tomar. Entonces, desde ahí yo creo que existiría un poquito de complique para realizar el ejercicio. Entonces, yo prefiero que sea todo lo contrario. Izquierda cerrado y a la derecha que sea abierto. ¿Sí? Vale. Ok, listo. Me perdonarán, pero no puedo hacer bien la tablita. A esto nosotros le llamamos datos. Después de esto que sigue una casilla que se llama X sub I. ¿Qué significa X sub I? Bien, marca de clase. Ojo, tengan en cuenta, muchachos, cada vez que se hablan de datos agrupados, se tiene que hablar de marca de clase. Las dos están relacionadas. ¿Sí? Listo. Después de la marca de clase, pues ya viene puro relleno que es F sub I, después F acumulada, después viene la frecuencia relativa y que la frecuencia relativa acumulada, y después viene porcentajes y todo ese coso, que la sumatoria en F sub I me tiene que dar a la cantidad de la población, que la sumatoria de la frecuencia relativa acumulada me tiene que dar igual a 1 y que en el porcentaje me tiene que dar igual a 100%. Eso es lo básico, lo mínimo que ustedes deben saber, esos pequeños datos, ¿sí? Por eso les pedí el favor de que anotaran todos los datos, muchachos. O sea, yo hasta ahí se los dejo anunciados. Y ustedes, Profe, ¿puedes subir un momentico, por favor? claro. Y después ustedes van a comparar el primer método con el segundo método y utilizando estos mismos datos. Estos mismos datos los vamos a trabajar mañana para calcular la mediana. Hoy estamos trabajando cómo tabular. ¿Sobre qué repito? Disculpe, es que me escribieron acá, pero no. Bueno, entonces, otra vez, lo que le estoy diciendo es que, mira, deben anotar estos 30 datos. Con esos 30 datos nosotros vamos a trabajar dos formas de agrupar datos. ¿Sí?
en el cual ustedes deben hacer las comparaciones con la primera forma y la segunda forma o segundo método. Esto es con la idea de que la clase de mañana nosotros trabajemos lo que es la mediana. Estamos trabajando la media aritmética, promedio. La moda es un dato que es bien sencillo sacar, o sea que no hago tanto énfasis en eso. Y después viene la mediana, ¿sí? Para mirar cómo se están distribuyendo los datos con respecto a una gráfica. Entonces, hoy les enseño a tabular datos. Y el día de mañana trabajamos lo que es la mediana en datos agrupados. Entonces, el primer método es este, en el cual ustedes deben calcular un recorrido real, tener en cuenta que el número de intervalos se utiliza o se aplica con la ecuación de la raíz cuadrada de la cantidad de datos que yo tengo, o sea, la población, que debo tener en cuenta este pequeño paso que estoy dando, el primer múltiplo del intervalo, ¿de quién? Del número de intervalos que yo saqué. Entonces coloco como una especie de multiplicación ahí. Y con eso hay dos condiciones. Primero, que debe ser igual al recorrido real. Si no es igual al recorrido real, yo debo tomar el primer múltiplo que es mayor al recorrido real. ¿Cómo así? Vea que en el recorrido real, donde yo estoy acá apuntando, ese recorrido real fue de 21, pero no es un número que está dentro del múltiplo en este momento de la tabla del 6. ¿El 6 de dónde salió? Pues el número de intervalos. Entonces yo busco un número que sea mayor a 21, pero que esté dentro de la tabla del 6, o sea, dentro de los múltiplos. En este caso el 24. ¿Para qué? ¿Por qué utilizo con el 24? El 24 lo tomo como un dato secundario y lo llamo recorrido estimado, ¿sí? Y lo divido entre la cantidad de intervalos que van a salir para que me dé la amplitud. O sea, qué tan grueso va a ser el intervalo de cada uno de los que yo formo. Y obviamente, pues ya también se calcula el extremo inferior, que es el dato menor, menos, otra vez, ese tipo de series de recorridos que yo tengo, que es el recorrido estimado menos el recorrido real, dividido entre 2. Ya lo único que hago es reemplazar y restar. O sea que ese dato que me dieron acá es de donde yo inicio. ¿Sí? Faltan 10 minutos apenas para explicar el otro dato. Entonces, ustedes lo que hacen acá es, ya lo organicé los daticos, datos agrupados, ustedes calculan la marca de clase. Por si alguien no sabe cómo es la marca de clase, es sumar los dos datos que hay en el intervalo y dividirlo entre 2. Después hacen la frecuencia, calculan la frecuencia, solamente es hacer un tipo de conteo, acá también un conteo acumulativo. Ya esta parte ustedes la saben definir, muchachos. Vamos para el segundo método. El segundo método para yo trabajar datos agrupados. Lo mismo, aquí me dicen que existe un recorrido. Mi recorrido es, pongamos lo que X son datos, yo muchachos, el dato mayor, lo llaman como dato máximo, y el dato mínimo. Existe que trabajan con K. K hace referencia al número de intervalos, ¿sí? Pero para calcular este número de intervalos utilizan lo que es la regla de Sturger. Sturger. Perdón por la mezclar minúsculas y mayúsculas. ¿Cuál es la regla de Sturger? ¿La regla de quién? De Sturger. Consiste 1 más 3,322, ¿sí? Por el logaritmo de la población. ¿Sí? Hace lo mismo si le dan, si de casualidad les da un dato que es decimal, lo aproxima a un número entero. Y luego la amplitud es algo más sencillito. La amplitud lo que van a es la división entre el recorrido y K. ¿Qué viene siendo K? El número de intervalos.
Entonces, miremos, ¿cuál era el dato mayor que yo tenía arriba, muchachos? Era 29. ¿Sí? El dato mínimo. 8, profe. Gracias. 8. Esto es igual a 21. La regla de Sturger, ¿qué dice? 1. No, allá hay otros. Es 1 más 3,322 por logaritmo. ¿Cuánto me da logaritmo de 30? ¿Por qué la población? 1.4. 1.5. Entonces sería 1 más 3,322 por 1,47. Multiplican 1,47 por 3,322 y le suman 1. $5.9, ¿no? Gracias, sí, 5.9. Y ahí tengo ese problema, ¿no? Yo estoy pensando en algo y me voy colocando. 5.9 lo aproximamos a 6. ¿Sí? ¿A 6 qué? A 6 intervalos. O sea, a 6 granjitas, 6 cajitas o 6 cuadritos que ustedes deben construir. Y aquí me están diciendo que la amplitud es 21 dividido entre 6. 21 dividido entre 6, ¿cuánto es? 3,5. 3,5. Listo. O sea que yo comienzo desde mi tabla a construirlo así. El dato menor era 8. Y le sumo 3,5, o sea, 11,5. ¿Sí? Pero ojo, quiero aclarar algo, que ustedes también lo pueden hacer. Solamente que cuando lo hagan, tengan la misma coherencia para el resto. O sea, usted puede dejar 3,5 como número que va aumentando en amplitud de cada intervalo, ¿sí? Pero también ustedes pueden colocarlo acá como 4, ¿sí? Aproximadamente. Eso es como usted lo quiera trabajar. Si usted aumenta de 4 en 4, hágale en cada intervalo de 4 en 4, ¿sí? Eso es como cuando le dicen a usted al gusto suyo. Depende de quién haga las tablas y quién haga las reglas. Pero de todos modos, cuando yo quiero calcular la media aritmética, cuando quiero calcular el promedio y la moda, deben coincidir con los mismos datos, ¿sí? ¿En cuáles datos? Que todos me dieron que la moda está en 17,3. Ahí tiene que dar con todas las tablas. ¿Por qué, muchachos? Esto se hace cuando el profesor no les da unas reglas. O sea, no les dice, hagan estos datos agrupados, hágalo en 10 intervalos. Usted ya sabe que son 10 intervalos. Y aplica, pues, en esta parte aplica una ecuación. ¿Sí? Porque ya le están diciendo, los datos agrupados los quiero en 10 intervalos. Pero cuando no hay ese datico, cuando usted no le dicen la tabla de tantos intervalos, usted tiene que construirla a raíz de estas ecuaciones. ¿Sí? Entonces usted ya puede saber, usted ya sabe que puede ser de 8 a 12 o de sumándole la amplitud que me dio en la división. ¿Queda claro ese punto? ¿Queda claro? Sí, señor. O sea, ¿Me puedo volver a explicar? o sea, lo que estoy diciendo es lo siguiente. La división me dio 3,5. O sea que esto es la amplitud. ¿Sí? Entonces usted puede sumar el dato menor, le suma 3,5, o sea que va hasta 11,5. Pero si usted en su intervalo no quiere trabajar decimales, quiere trabajar con números enteros, o sea, aquí se aproxima al número mayor, o sea, 4. O sea que usted puede tomar intervalos de 8 a 12 y hace lo mismo. Que el de la izquierda sea cerrado y el de la derecha sea abierto. Que el de la izquierda sea cerrado y el de la derecha sea abierto.
Si usted programó y dijo, porque usted es el que está construyendo las tablas, y a la final es como usted quiera construirla, pero obviamente respetando algunas cosas. En este caso, si usted dice de 4, que sea la amplitud, pues no es que esté cometiendo algo grave dentro del cálculo, no. No, porque usted organizó. A eso es lo que yo me refiero. Es a esa coherencia. Si usted organiza de aquí en adelante de a 4, entonces el otro sería 12 a 16, de 16 a 20, ¿sí? Pero ¿qué es lo que a veces me cometen los estudiantes? Organizan de 4 el primer intervalo y en el segundo lo dejaron de 12 a 15,5. O sea, al fin, ¿qué? ¿Estás trabajando de amplitud de 4 o estás trabajando de amplitudes de 3,5? Definan. Entonces, eso es lo único que yo les digo. Tengan en cuenta ese pedacito. De resto, todo es sencillo. Gracias, Relajado. profe. Está relajado. Bueno, listo. Entonces, ahí le coloqué los dos intervalos como ustedes los quieren construir. Yo me voy a quedar con uno, con el de 3,5. Y comienzo. 11,5 más 3,5, ¿cuánto me da? ¿Cómo es? 15, ¿Cuánto? 15. 15, Listo. 15. De 15 más 3,5. 18,5 y así sucesivamente. Obviamente, porque ya el tiempo de pronto me acaba, esto queda cerrado, abierto, cerrado, abierto. Falta acá X sub I, que es la marca de clase, ¿sí? Y otra vez, F minúscula, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa, frecuencia acumulada relativa y por último porcentajes. Ese es todo el trabajo, muchachos. Comparar, ¿sí? Recuerden que este es un trabajo de evidencia para subir notas en matemáticas. No tiene nada que ver con la guía de verificación. A más tarde. Profesor, que para los dos métodos toca hacer las tablas. Y comparar. Profe, ¿tenemos que hacer de los dos métodos o podemos escoger uno? No, los dos porque tienen que comparar. O pero sea, toca hacer frecuencia hasta porcentaje o solo marca de clase. no, ahí le coloqué todo. Datos, marca de clase,